psicóloga clínica y maestra en gestión organizacional. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para poder conocer cuáles son los puntos que se requieren para identificar si un pequeño de 3 años en adelante puede tomar terapia. La pregunta de hoy es, ¿los niños de 3 años pueden asistir a terapia psicológica? Y bueno, pues vamos a comenzar. Para ello, quiero comentarles que es muy necesario identificar cuál es este concepto de terapia. El tema o el término terapia va a ser un tratamiento para trabajar, por así decirlo, un problema o algún tipo de afectación. Sabemos que existen diferentes tipos de terapias. Está la terapia física, la terapia del lenguaje, la terapia de aprendizaje, y en este caso está pues, la terapia psicológica de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, dentro de la terapia psicológica existen diferentes circunstancias que van a generar que las escuelas, los colegios, principalmente los jardines de niños, lleguen a recurrir a citar a los padres de familia y entonces pedirles que su hijo sea atendido en una terapia psicológica. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan pequeño? Seguramente se puede trabajar esto con el mismo proceso de desarrollo del niño, va a ir madurando, los maestros se exageran, tienden a hacer comentarios que yo entiendo que les cuesta mucho trabajo comprender justamente por qué los están mandando a la terapia, porque finalmente siguen existiendo a lo mejor ciertas ideas muy personales de lo que significa la terapia, perdón, para los padres de familia. Entonces, pues les puede parecer incluso hasta extremo o exagerado. Pero debemos de saber que todo desarrollo del niño realmente se basa en periodizaciones, es decir, que hay un tratamiento, un desarrollo que se va basando por una línea del tiempo. Entonces, si ustedes que llegan a tener hijos del año de vida hasta del primer día de vida, hasta el año de vida, entonces ustedes se van a percatar que hay una transformación increíble de desarrollo del niño, particularmente pues el sostener la cabecita, agarrar el biberón, y se van dando cuenta como padres que los niños con el tiempo están madurando y se vuelven más independientes, más autónomos y ya no necesitan de ustedes. Imagínense toda esa cantidad de crecimiento y que hasta el rostro de la cara cambia del bebé, que pues es un crecimiento impresionante. Entonces, todo lo que es la primera y la segunda infancia es importante dentro de ese desarrollo porque va a formar un adolescente y posteriormente un adulto más, pues va a formar un adulto y un adolescente bastante con recursos que debería de tener de alguna forma para habilidades sociales, para trabajar la parte de resolver conflictos, etcétera. Entonces, si esto no lo comunica como tal lo que son las escuelas, pues se puede volver realmente un rezago en muchísimas áreas, desde la cuestión académica, pero para poder tener un buen aprendizaje requiere tener otro tipo de cosas, como son las habilidades, tanto motrices como sociales, como socioafectivas, etcétera. Entonces, todo esto va a generar que la escuela considere importante mandar al pequeño a una terapia. Ahora, cuando llegan a la terapia psicológica, de primero yo que les diría, no omitan esos comentarios que hace la escuela, porque por algo lo están recomendando, además de que se vuelve pues sabemos que la escuela es la segunda casa del niño, entonces no va a haber mejor persona que pueda observar al niño que los mismos docentes que están la mitad del tiempo del día con tu propio hijo. Entonces, va a observar algunas cuestiones. Como docentes, pues ellos no pueden diagnosticar, tampoco van a poder decirte exactamente el problema, solo van a llenar una serie de argumentos hacia ti como padre de familia para que tú puedas entender por qué la importancia de que asista a terapia psicológica. Ahora sí, ya en la terapia psicológica, el terapeuta realmente se va a encargar de decirte qué es lo que realmente necesita, porque como docente no te va a poder decir todo, o sea, no te va a decir, necesita esta terapia, esta y esta y esta. No hay manera, no tiene la capacidad para poderlo hacer porque se dedica dentro del área educativa, pero sí puede tener un buen ojo para observar cuáles son las áreas que le están faltando madurar y que serían importantes trabajar a tiempo.
Entonces, ya el terapeuta te va a hacer una entrevista. Comúnmente lo que se hace es preguntar datos de desarrollo, datos conductuales, datos incluso médicos, etcétera, con la finalidad de identificar si se requiere hacer incluso hasta una valoración, que por cierto, paréntesis, la siguiente semana, el jueves igual a las 8 de la noche, vamos a hablar justamente de las pruebas psicológicas y la diferencia entre lo que es una evaluación de inteligencia, que muchas veces lo llegan a confundir. Entonces, se puede hacer una valoración y ver realmente si lo que el niño necesita es una terapia conductual o muchas veces simplemente es una situación de lenguaje, puede ser una cuestión motriz incluso, pero pues se puede ya canalizar o derivar a las diferentes terapias. Yo entiendo perfectamente que para el padre de familia, si bien se vuelve una cuestión de por sí ya difícil saber que su hijo de 3 años lo están mandando a terapia y luego el terapeuta ya, el psicólogo les dice que tienen que ir a otro tipo de servicios, yo entiendo que puede ser fuerte en muchos sentidos. Un gasto económico alto y también de tiempo, una inversión de tiempo fuerte, pero que yo les diría que toda terapia para un menor de edad, bueno, para un niño que está pasando de los 3 añitos en adelante, siempre va a ser muy útil que pueda asistir a un proceso terapéutico por muchísimas cosas. Si de todos modos él tiene algún tipo de rezago, ya sea para, es decir, lo que les decía de esta periodización del desarrollo, donde quizá no ha madurado sus habilidades sociales, donde todavía le falta trabajar los hábitos, la autonomía, es decir, que él pueda tener que madurar, poder atender sus cosas solo, comer el lunch solo, guardar sus toppers, etcétera. Va a generar que estos procesos cognitivos, como es la atención, el lenguaje, la concentración, etcétera, pues van a impactar en el aprendizaje ya académico. O sea, el aprendizaje refiriéndome a los contenidos académicos que tenga que dar la escuela. Entonces, eso va a limitar demasiado el proceso y luego ya hay papás, y se los digo con todo el respeto hacia los padres de familia, pero llega a haber papás que pues prefieren decir, ay, va a madurar, no pasa nada, con el tiempo va a poder trabajar lo que tenga que hacer a lo largo del tiempo o en la primaria ya va a madurar. Y llega a existir que, pues sí, los papás lo mandan a su hijo hasta que ya tiene los 9 años, los 10, los 12, y entonces ya se da topes, ahora sí que topes en la cabeza, porque se vuelve una situación ya más difícil de tratar. Ya el niño ya tiene muchos rezagos desde cuestiones lógico-matemáticas, porque no puede entender realmente conceptos abstractos, por ejemplo, o incluso hasta la manera en la que agarra el lápiz, etcétera, o hasta el coloreado. El coloreado también es un proceso muy importante de madurez. Entonces, bueno, todo esto es muy importante. Ustedes podrían a lo mejor cuestionarse, ¿no sería lo mismo que lo lleve a lo mejor desde muy chico al Gymboree para que pueda atender y trabajar las habilidades que tenga que hacer? Porque yo entiendo que para ustedes puede ser muy impactante que un niño de 3 años tenga que ir a terapia. Porque consideran ustedes que va a madurar y lo entiendo, pero a ver, vamos a hacer una diferencia entre lo que es la terapia y el Gymboree, por ejemplo. El Gymboree, claro que sí, va a ser un lugar donde al niño lo van a estimular, porque justamente es eso, la estimulación temprana, que va a un niño de 0 años hasta los 5 años de edad. Claro que si lo metiste muy chiquitito ahí o lo metes al año de vida y va a trabajar, claro que va a trabajar muchas cosas y va a aprender demasiadas, pero va a ser más para identificar y autoconocerse lo que le gusta y no le gusta hacer, como por ejemplo colorear, como por ejemplo jugar, como por ejemplo tener esta parte de integrarse a otras personas, saber comunicar a lo mejor sus sentimientos, pero también llega a existir que en el mismo lugar donde se supone que aquí se trabaja con canciones, con juegos y toda esta parte es lúdica y sobre todo trabajan el desarrollo motor, que es brincar, saltar, etcétera, pues hace que el niño se identifique a sí mismo como una persona que pues tiene muchas habilidades en su cuerpo. Eso es el principal motivo del Gymboree, que pueda trabajar todo eso, pero no se hace, el niño a esa edad no tiene la capacidad de reflexionar más allá, bueno, desde muy chiquitito, hablando de un añito, por ejemplo, la capacidad de reflexionar sus acciones que no están del todo adecuadas o incluso hasta sus emociones. En cambio, además,
paréntesis, de que las personas encargadas en Gymboree no son especialistas para atender temas cognitivos y emocionales. Entonces, no le va a ayudar realmente si es algo que necesita. Si la escuela te recomienda que sea con un terapeuta, con un psicólogo, entonces el terapeuta, claro que va a tener la facultad para trabajar con el niño a través de actividades lúdicas, claro, los pensamientos o las conductas que el niño no esté haciendo o no esté ejerciendo de la mejor forma. Entonces, la intención de todo esto es poder identificar pues todo comportamiento que no esté dentro de la norma. ¿A qué me refiero? Pues puede haber trastornos, por ejemplo, cognitivos, y que dentro de estos trastornos, perdónenme, de conducta, van a ver el que no respete la autoridad, el que tenga rabietas, el que tenga dificultad para seguir las normas, o de repente que pueda tener a lo mejor problemas con el orden, con el movimiento corporal, la impulsividad, etcétera, o a lo mejor conductas ya fuertes y agresivas que el niño esté haciendo que van a impedir que el niño tenga un desarrollo socioemocional pues sano. Entonces, no nada más van a ser trastornos de conducta como las que ahorita mencioné, sino que a lo mejor lo mandan del colegio porque aparte pueden observar que hay comportamientos, hay trastornos emocionales, como pueden ser la poca socialización, como que puede tener arrebatos, irritabilidad o mal humor de manera muy constante. A lo mejor el que el niño esté teniendo muchísimo sueño y no esté rindiendo realmente en el colegio como debe de ser. Y bueno, a esto se le añaden una infinidad de situaciones, como pueden ser las variables alrededor del niño. Pueden existir a lo mejor problemas de divorcio o a lo mejor peleas, discusiones que estén existiendo en casa, y eso va a generar que el niño esté pasando por bastantes cambios, lo cual va a afectar que su capacidad y atención pues estén completamente dentro de lo que es el salón. Entonces, si ustedes dicen, entonces un niño tan pequeño, pues es válido que vaya a terapia, ¿tendría que hacer caso a la indicación de la escuela? Sí, yo te diría sí. No le va a afectar en nada, al contrario, le va a ayudar bastante, le va a sumar mucho a muchas cosas, particularmente a la educación emocional, que sabemos, y todos pues no me dejarán mentir, que desde que apareció justamente la película de Intensamente y que ha existido un concepto muy diferente de las emociones, pues es como podemos tener, es lo más cercano que tenemos de una educación emocional, pero realmente no nos enseñan a trabajar nuestras emociones. Comúnmente lo que decimos es no llores, no te enojes, no te comportes de esa manera, pero no explicamos las razones. Y los padres de familia muchas veces pues ya están rebasados para poder explicar pues al niño, sobre todo pequeñito, que a veces cuesta mucho trabajo acercarse a ellos porque no cualquier terapeuta va a recibir niños. Recordemos que hay terapeutas especializados en adultos, en adolescentes, en niños, o bien en las tres poblaciones, pero que sí trabaje realmente niños, para que pueda realmente bajarse al nivel del niño, el terapeuta, y poder atender las dificultades que se tengan que trabajar. La mayoría de las escuelas llegan a recomendar que sea una terapia cognitivo-conductual. Eso es importante, porque en el momento en el que el niño es tan pequeño, pues es más fácil que se pueda trabajar con las conductas propiamente, con las acciones que no son apropiadas de acuerdo a la situación, que el reflexionar en algún otro tipo de enfoque psicológico, como lo podrían llevar mis colegas en algún punto, que tarda a lo mejor un poquito más en verse resultados. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal un enfoque, al contrario, todos son válidos, todos son muy buenos, pero sí depende muchísimo del paciente, de la edad del paciente, del tipo de paciente, y pues también de que haya hecho una adherencia al tratamiento el paciente. Entonces, si tú ves que tu hijo se siente cómodo en la terapia, ves cambios, estás notando que le gusta ir y que aparte lo ve como un juego, porque comúnmente, al menos mis pacientes cuando son muy pequeñitos, siempre dicen que vienen a jugar a la terapia. Claro que hay juegos, pero todo tiene un objetivo específico, y créanme que
se los puedo garantizar que sí hay cambios, ¿vale? Cambios desde la manera en la que responde, de esta intolerancia a la cual los niños ya están sometidos todo el tiempo porque no logran esperar, no logran tener paciencia cuando el padre les dice que tiene que ser su turno, o cuando hay juegos de turnos, por ejemplo, o en su defecto, cuando tienen que compartir algún tipo de material y que, bueno, todo este tema de la intolerancia está demasiado alta y no logran compartir. Entonces, esto hace que la escuela, repito, pues tenga esta necesidad de compartirles que tienen que atenderlo en otro lado. Entonces, yo lo que les diría es que tengamos la apertura como adultos en escuchar principalmente el motivo por el cual te están recomendando el tratamiento psicológico. Dos, el preguntar. Te sugiero muchísimo que si no te queda claro lo que te está solicitando la escuela, las maestras, tú preguntes y solicites los argumentos. ¿Qué es lo que estás viendo en mi hijo que determinas que requiere una terapia? Es solamente curiosidad, saber para que yo pueda realmente plantearlo al terapeuta, y de esa manera pues te van a dar los argumentos. A lo mejor te dice que es la atención, que no sigue instrucciones, o que a lo mejor está perdido, porque muchas veces también tiene que ver con esta eh, poca, esta parte ensimismada de los niños de repente, que pueden hasta incluso, sabemos que la imaginación es parte importante de la infancia, pero cuando esta imaginación puede recaer bastante en afectar otras actividades, pues ya no es tan positiva, porque pareciera que solo está ensimismado todo el tiempo. Entonces, no siempre es tan positivo, pero bueno, ese es otro ejemplo de lo que te puede decir los docentes cuando te están recomendando una terapia. Y el tercer punto que yo te diría para que puedas sentirte más tranquilo, pues es saber si hay, si en la parte académica le va bien, o sea, cuál es la valoración que está haciendo la escuela. Es decir, hay escuelas que no están calificando realmente porque están muy pequeños, sino que se basan más bien en cualidades, es decir, si hubo ciertas cosas que logró acercarse a la meta, por así decirlo, de lo que le corresponde a su desarrollo, y no son números, sino más bien son cualidades que va logrando a lo largo de cada etapa, y que eso es importante. Entonces sería ver si ha faltado algo de eso, y la siguiente, si puede integrarse bien con los compañeros, para que tú puedas tener con claridad realmente lo que el niño necesita. Ahora, en ocasiones, los pequeñitos que tienen algún tipo de problema emocional, como es que se aíslan, que no hablan, que no les gusta jugar con alguien, que solamente están como muy ensimismados, puede ser que no siempre la terapia sea el único recurso. A veces, cuando son cosas así de sencillas, y eso ya dependerá, repito, de que un profesional te lo diga, muchas veces se puede resolver con una actividad en grupo donde puedan, no sé, hacer algún tipo de deporte, algún curso de verano, no sé, cuestiones que permitan que el niño pueda compartir, tener reglas y seguir normas. Pero si después de un periodo de tiempo, no sé, un par de meses, te das cuenta que el niño sigue con las mismas características y el maestro o la maestra te dice que no ha avanzado, entonces no era lo ideal, y repito, tienes que tomar la terapia. Repito, puedes hacer tomar la terapia, meterlo a alguna actividad, y también tú valorar y estar observando en casa y trabajar en casa para que pues todo esto pueda reducirse, y finalmente la terapia no le va a hacer ningún mal, al contrario, le va a favorecer bastante. Repito, no, en este caso hablamos de terapia psicológica, pero en ocasiones, pues también los padres de familia de repente dicen en qué momento pueden recurrir y acercarse a lo mejor a otro tipo de servicio, como puede ser lenguaje o aprendizaje. Y bueno, ahí pues sí hay incluso hasta edades más tempranas, ¿vale? Como la terapia del lenguaje, pues está hasta más chiquitito de 3 años. Pero bueno, ya es una cuestión que ya es directamente pues con los expertos en ese campo, pues. Pero aquí estamos hablando de la terapia psicológica, y yo esperaría que ustedes tengan mayor confianza y mayor seguridad de que los docentes que les están sugiriendo esto, pues lo están partiendo de ciertos puntos y de una evaluación seguramente y observación. Así que este tema es muy amplio, pero no quisiera hablar de más para no salirnos del objetivo principal, que era contestar realmente a esta pregunta, si los niños muy pequeñitos pueden asistir a terapia. Realmente hicimos esta transmisión con la intención de quitar ciertas dudas, porque de repente si hay papás que
que consideran que no se necesita ese proceso, pero créanme que les va a ayudar bastante, no solamente al menor, sino también a ustedes para tener recursos de saber cómo dirigirlo, tener una crianza más asertiva. Seguramente ustedes como padres se van a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor están replicando sin querer de su propia historia familiar o de los propios miedos de su infancia. Y eso muchas veces que también es parte de las limitaciones que generan en el niño no tener ciertas características apropiadas para la edad. Ahora, hay un rango, obviamente, hay un periodo. Yo no soy alguien que tiene que estar como estandarizando todo el tiempo de tal edad a tal edad debes de lograr esto, si no, no hay avance. No va por ahí porque cada caso es único y dependerá mucho de las variables. Pero lo que sí puedo decirte es que también pues hay ciertas edades en las que podemos agregar un poquito más de tiempo para madurarlo, pero bueno, eso no significa que no se pueda tratar, ¿no? O sea, al contrario, vas a tener buenos avances, vas a avanzar junto con tu hijo desde el manejo de la conducta y sobre todo la gestión emocional en familia. No solamente el niño lo va a mejorar, te aseguro que también como padre vas a lograr bastantes cosas, ¿vale? Entonces, pues con esto yo me despido. Les recuerdo ya que el siguiente jueves, que va a ser 27 de febrero, vamos a tener la otra transmisión. Vamos a estar subiendo el banner en estos días para que recuerden muy bien el tema. Y pues aquí andaremos ya nuevamente con las transmisiones en vivo todos los jueves, más bien serían los 2 últimos jueves de cada mes a las 8 de la noche. Entonces por acá nos estaremos viendo. Compartan la información y pues que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto.